Amén. Vamos a leer algunas instrucciones, pero una de las principales del Señor Jesús. Y sobre este tema, hasta las 3 de la mañana nos vamos. Pero es fundamental, hermano. Dios me ministró a través de este mensaje. ¿Sabe que le damos gracias al Señor? No solamente nos perdonó, nos limpió, sino que envió el Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo está en nuestros corazones, que es un privilegio tan grande, tan tremendo, que a veces uno no se da cuenta. Pero el Espíritu de Dios está en su corazón. Y a través del Espíritu Santo hoy nos vamos a dar cuenta que Él ha depositado algo. Que a través del Espíritu Santo Él quiere usar su vida y quiere usar mi vida. Y hay un consejo que está en el capítulo 1. Habla de la promesa del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, lo conocen. Pero esto marcó para mi vida, si realmente queremos amarle a Dios, si queremos honrar, darle gracia. Amén. Porque decir gracias es muy fácil, y a su nombre. Gracias, Señor, te reamo, gloria a Dios. Pero la Biblia dice que el que ama a Dios guarda su palabra, su mandamiento. Y Dios me llevó ahí, a ese punto. Y a su nombre, gloria. Capítulo 1, versículo 4. Dice así, vamos a tratar de hacerlo rápido. Esto la verdad que es para una vigilia, esto, hermano. Para conocer a Dios. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Por qué fui llamado? Amén. ¿Qué depositó Dios en mi vida? Y es el Espíritu Santo, pero a veces a través del Espíritu Santo dice que Él repartió, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones que se tienen que despertar en su vida y en mi vida, y a veces no sabemos, porque a veces nos negamos al Señor. Esta es la casa del alfarero, y si usted no viene a la casa del alfarero, Él no puede trabajar en su vida. Su casa es su casa, y la casa del Señor es la casa del Señor. Amén. Y de acá salen los evangelistas, los maestros, los pastores, los profetas. Amén. Pero hay que despertar ese don. Gloria a Dios. Y dice así, este consejo me ministró el Señor no hace mucho tiempo, porque yo le hago preguntas al Señor. Preguntas que tal vez usted también le pregunta al Señor. Amén. Pero miren lo que dice en el versículo 4. En la última charla del maestro con sus discípulos. Dice, y estando juntos, como en esta noche, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta la Argentina, y a su nombre, y hasta lo último de la tierra, dice la Biblia. Pero esa palabra se cumplió, hermano, porque hubo hombres y mujeres que obedecieron. Por eso ustedes y yo hoy estamos aquí. Y hoy nos toca a nosotros, a los que estamos aquí, hacer lo que ellos hicieron.
Y es a través de este mismo consejo del Maestro. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y a su nombre. Gracias, Señor Padre, yo te doy gracias. Señor, quiero que hable primeramente a mi vida y también a cada uno de mis hermanos. Señor, edifica la iglesia, Señor. Tenemos la responsabilidad de que este evangelio se predique a toda criatura y a todo el mundo. Y sé que por el Espíritu Santo, Señor, has repartido dones, ministerios, conforme a la capacidad de cada uno, Señor. Y en esta noche, háblanos, Señor. Que a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra podamos conocerte, comprenderte y entenderte. Para la gloria de tu nombre. Amén. ¿Alguien me puede convidar con un vasito de agua? Gloria a Dios. Dice así: y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén. Preste atención a esta palabra, hermano. Esto quiere decir que era muy necesario. Y yo a veces hago preguntas al Señor porque me doy cuenta que parece que el Señor me quiere usar. No sé si un día voy a estar al frente de una congregación, pero sé que el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta, fue llamado para perfeccionar. Por lo tanto, Dios le da una capacidad por el Espíritu Santo para perfeccionarles. Y a su nombre. Y el consejo era, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar testimonio. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, pelo largo, mi nombre anotado en todas las comisarías, el tal Cambá, y a su nombre. Y de eso vil, de eso menospreciado, Dios quería hacer algo. ¿En qué se glorifica a Dios? Dice que Él no vino por los justos, por los santos, por los perfectos. Él vino por lo vil, por lo menospreciado, por el drogadicto, homosexual, lesbiana, prostitutas. ¿Y cuántas personas que están fuera de la voluntad de Dios? Pero a eso nos llamó Dios, para perfeccionarlo, para santificarlo. Y este era el consejo que el Señor le daba a Pedro. Pedro, ¿me amas? Una. Pedro, ¿me amas? Dos. Pedro, ¿me amas? Tres. Y le dijo: apacienta mis ovejas, mis corderos. Y apacentar, hermano, es perfeccionar, es santificar a la congregación. Vemos ahí en el capítulo 7 de Hechos, los apóstoles dice que Él llama porque había necesidad dentro de la iglesia de obreros. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Eso es lo que Dios, Jesús, sin decirle completo todo lo que estoy diciendo, le dijo:
se me va, ¿cómo podemos decirlo? Lo mundano, las cosas de la carne, malos deseos, malos pensamientos. ¿Y cuál era la intención de Jesús? De que todos esos 120 tengan el sentir de Cristo, la mente de Cristo, la santidad de Cristo. Quédense. Bueno, esto no significa que nos quedemos a vivir acá dentro del templo. Pero hay algo que dice ahí en el capítulo 1, 12. Escuche eso. 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto. Y acá ponga cuidado, hermano, porque esto es un consejo para los que predicamos, que la congregación tiene que saber. Porque sé que cuando entra ahí un drogadicto, un alcohólico, un homosexual, hay un don, hay un ministerio que tiene que despertar, porque después de que nos despojamos del viejo hombre, de la vieja mujer, somos santos. Porque sin esa santidad no podemos entrar al cielo. Pero antes de ir al cielo, quiere usar su vida. Entonces dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día, y entrados subieron al aposento alto. Y fíjese lo que dice, donde moraba, y a su nombre. Acá nos está enseñando, hermano, a través de este versículo, cómo se santifica un hermano, una hermana. Y esto lo tiene que saber el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta, porque fueron llamados para esto. Yo tengo que saber, hermano, que si a usted le digo, hermano, no deje de congregarse, porque hay un don, porque hay un ministerio, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, y eso hay que despertarlo. Y eso se despierta cuando la carne muere. Por algo a Pablo le dejó que nos queda para nosotros. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y a su nombre. Ahora, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Imagínese usted, yo creo que el Espíritu Santo en este momento le va a ministrar como me ministró a mí. Y yo por un momento, cuando esta palabra vino a mi conocimiento, dije, no, esto es locura. Cristo en mi vida. Si yo no puedo creer, hermano, que la imagen de Cristo puede manifestarse en mi vida, entonces Dios no hizo los cielos ni la tierra. Entonces Dios es un hombre más. Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Él dijo, que se haga eso. Y le pareció que estaba bueno. Que se haga lo otro. Y ese mismo Dios es el que lo llamó a usted y a mí para
santificarme, para sacar la imagen de Adolfo y poner la imagen de Cristo en mi vida. Y si yo no puedo creer esto, hermano, no puedo entrar al cielo. Y a su nombre. Dice, entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Capítulo 2, versículo 38. Hablando Pedro. Voy a leer 39, así lo hacemos un poquito más rápido. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas o personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto sucedió después de 40, 50 días. En el día de Pentecostés. ¿Por qué Jesús le dijo quédense? Porque Dios ya estaba mirando este número, que 3,000 almas iban a caer a los pies de Jesucristo después de la predicación de Pedro. Porque nuestra ropa, nuestra pinta no convence a nadie, pero un llenamiento del Espíritu Santo en su vida y en mi vida convence de justicia, de juicio y de pecado. Porque para vosotros es la promesa. Es para nosotros también. Es para nosotros también. Que estoy entendiendo que así como Dios, el Señor usó la vida de Esteban, Felipe, Marco, Juan, Mateo, puede usar mi vida en este tiempo de la misma manera. Porque el Espíritu de Dios que descendió en Jesús, que descendió en el día de Pentecostés, hoy, si usted se lo pide, lo va a llenar. Esto es para vosotros, para los que están lejos, para cuanto Dios llamare. Pero hay algo que en este tiempo la iglesia no está haciendo, y a su nombre. Es congregarse todos los días. No le estamos manifestando un interés de servirle al Señor. Es así de clarito. Podemos decirle al Señor: Señor, envía a los ángeles, porque yo no tengo tiempo. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Dónde moraban? Pedro, Jacobo, Juan eran considerados como columnas de la iglesia.
Y escucho día a día, hermano, predicadores. Ya no es la misma iglesia. Ya no es como en los apóstoles. Hasta algunos se atreven a decir y dicen, no, esto era para los apóstoles, no para nosotros en ese tiempo. ¿Qué les parece si hacemos lo que hicieron ellos? Estar en el templo cada día. Y esa palabra, esa promesa, la dijo el profeta Joel. Sacerdotes, ministros de Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Rajad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convocad asamblea. Santificad la reunión. Y después de esto derramaré de mi espíritu. Y eso lo hizo un relato el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Esto es lo que está escrito. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Eso quiere decir cuando ya Cristo vive en su vida. Y ya usted dejó el mundo. Ya no vive usted. Ya no piensa usted. Ya es la mente de Cristo. El sentir de Cristo Jesús. Porque cuando una copa está llena, no podemos agregarle nada. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, se va Adolfo y aparece Cristo. Versículo 43, y nos queda como testimonio la vida de los primeros cristianos. ¿Para qué quedó esto? Ahora usted se va a dar cuenta para qué. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo en favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y a su nombre. Esto fue como en los días de Noé, ¿se acuerda? Que miró la tierra y todo designio y pensamiento era para mal, pero Noé era un hombre justo. Él y su familia. Hoy el Señor está mirando las iglesias. Porque Él quiere salvar las almas. Él quiere enviar almas a la iglesia. Él murió por toda la humanidad. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo quiero leer en el capítulo 3, el versículo 9, porque si no lo vamos a hacer muy largo. Pero quiero que usted tome entendimiento y ore. Dice: y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido.
Y todo el pueblo lo vio. Esa es la palabra clave. Y todo el pueblo lo vio. Dios le puso, nos dio los ojos y podemos ver y podemos definir y podemos decidir, pero dice que todo el pueblo lo vio, que ese hombre 40 años estuvo ahí pidiendo y aparece Pedro y Juan a la hora novena de la oración. ¿Qué le dice Pedro? ¿Cuántos no lo sabemos de memoria? No tengo plata ni oro, pero tengo algo mejor, hermano. Levántate y anda, y en el momento se afirmaron sus tobillos, le tomó de la mano y entró al templo alabando y glorificando el nombre del Señor y a su nombre. ¿No será que hay un don, un ministerio, algo que tiene que despertar en tu corazón? Y todo el pueblo lo vio. Y fíjese, hay algo más tremendo acá en la parte después del 43. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sabe por qué Jesús le dijo quédense hasta que sean investidos? Porque no quería división. No quería contienda en la iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice la Biblia que son. Y podemos ser millones, pero ser uno. Y en un momento el apóstol Pablo en una de sus cartas le dice, hablen todos una misma cosa, ¿qué están haciendo? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo en favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, el Señor. Y eso no quiere decir que ya nos quedemos en la iglesia y que nos traiga el Señor. El Señor convencía. Cuando usted va a la plaza, cuando usted le habla a alguien, hay algo que... Pero hay algo importante también que lo tenemos que saber. Todos los que habían que ya estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. Esto es algo que tiene que saber el que sube a un púlpito para perfeccionar. Hay un salmo, el 23, Jehová es mi pastor. ¿Sabe que en ningún momento vi al apóstol Pedro pedir sobre el púlpito? Dios honra a los que le honran. Por eso sucedió esto. El obrero. Se ve que Pedro en un momento quiso ir a pescar nuevamente y el Señor le dijo, no, Pedro. Yo te llamé a predicar. Ve, predica, trae las almas a la iglesia. Deja de pescar. ¿Por qué, hermano? Porque cuando un siervo de Dios trabaja, se cansa. Y no puede consagrar su vida, porque el cuerpo se cansa. No puede ayunar, no puede hacer vigilias, porque se
a mí el Señor me dice y me muestra a través de su palabra una iglesia. Escuchen esto, hermano. Y esto no es para orar. Una iglesia no puede estar vacía. Una iglesia no puede estar vacía. Este mensaje me dio el otro día acá cerca del Camino Negro. No puede estar vacía, hermano. Por eso, hermano, yo le dije, Señor, enséñame, muéstrame. Yo estuve en una iglesia muchos años y no creció, hermano. Y ahí había un debate entre obreros, ¿vio? Discutíamos. El diácono con el otro diácono y el evangelista ¿y quién tiene la culpa? Y los hermanos que no vienen. Y hace un hombre. Y no es así, hermano. Mire la sorpresa que se llevó Pedro en el capítulo 3. Todo el pueblo lo vio. Voy a leer el último porque estamos a hacer vigilia esto. Busque el capítulo 9, creo que es. Sí, el 9, Hechos también. Miren lo que dice ahí en el capítulo 9, 32. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, y era paralítico. Y le dijo Pedro, leí mal, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Los ojos, cuando miramos, podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y cuando están llenos del Espíritu Santo, vamos a ver prodigios, señales y maravillas. Y entonces el Señor me dijo, no puede una iglesia estar vacía. Hermanos, somos hermanos. Y Dios me dio este conocimiento para compartirlo. No me creo más que nadie. Soy un necesitado de Dios como usted. Pero si usted le pide al Señor conocimiento y sabiduría, pídale a Dios que Él da en abundancia. Hermano, Dios nos llamó para glorificar su nombre. Dice, y aconteció que visitando a todos también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama y era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron, como en el capítulo 3, todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Por eso Jesús le dijo, quédense. Hasta que sean investidos.
voy a leer el último. Sé que, pero es mejor estar en la casa de Dios. Amén. 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, de los cuales ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban, más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y dice, y todos eran sanados. ¿Por qué pasaba eso? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y donde Cristo iban multitudes. Y donde Cristo caminaba, los ciegos veían, los paralíticos caminaban, los mudos hablaban, los sordos oían, los leprosos eran limpiados. Y para meditar en esta noche, con esto lo que hemos leído, nos dice el Señor, esta es mi iglesia, amada, en la cual yo tengo complacencia. No hay 2 evangelios, no hay 3, hay un solo evangelio y está en la Biblia, con sus testimonios, con sus hechos. Y ese mismo Dios que ministró a esos hombres, a esas mujeres, hoy está con nosotros. Tal vez tengamos que corregir algunas cosas. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Señor, tú me diste, Señor, este mensaje. Y queremos amarte, Señor, primeramente para mi vida. Queremos honrarte. Queremos que tu nombre sea glorificado, Señor. Señor, endereza nuestros pasos, nuestros caminos. Yo sé que tú no amas y que tu voluntad es que nadie se pierda, Señor. Pero sí es verdad que si alguien predica o vive un evangelio diferente, Señor, si en algo estamos errando, Señor, perdónanos. Como también nosotros perdonamos, Señor. Pero si tú nos estás hablando es porque hay oportunidad, Señor. Padre, yo te doy gracias por este mensaje, por tu palabra, por la vida de los apóstoles, por esas mujeres, porque también nos dejaron un camino, una enseñanza. Como dice en tu palabra, tú eres el camino, la verdad y la vida. Pero también esos hombres y esas mujeres nos dejaron para nuestra enseñanza, para que podamos imitar no solamente a Cristo, sino también a esa iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor.